Telemétricos, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos analizando el Gran Premio de Suzuka, Japón, después de una larga noche, de una larga madrugada, especialmente para quienes estamos por estas latitudes, por este hemisferio, América del Sur. Muchos se estarán preguntando, y ya se lo preguntaron, si valió la pena trasnochar. La carrera no fue buena, claramente le faltó vértigo, le faltó intensidad, le faltó pelea. Le faltaron decisiones y esto es lo que me llama la atención, un poquito más osadas para aquellos que la podían tomar esas decisiones. Por supuesto, no todos los autos ni todos los pilotos están en condiciones de hacerlo. Hoy he escuchado algunas definiciones que me parecen muy acertadas porque es un cúmulo de cosas lo que explican el gran fenómeno del fin de semana que fue Verstappen y Red Bull. Que por ejemplo la carrera se ganó en la clasificación del sábado y por supuesto es un elemento a considerar. En un circuito que terminó siendo muy complejo para pasarse, hacer la pole position el sábado fue realmente una gran ventaja. Además, en el contexto en el que fue lograda esa pole, convengamos que hemos visto una de las mejores vueltas del año o de los últimos tiempos, ¿no? Si sumamos las últimas dos temporadas. O tal vez desde aquella, como decía en algún momento en la transmisión, desde aquella inolvidable clasificación en Mónaco 2023, donde Verstappen se vio obligado a tocar las paredes para acortarle el tiempo a Fernando Alonso y ganarle la pole. Creo que desde ese entonces no se veía una pole position tan decisiva, tan jugada. Y esto me parece que es un mérito indiscutible del 4 veces campeón del mundo. Que como suelo decir está muy por encima de su auto. Pero antes que eso, a mí me parece que, y tal vez se pueda polemizar al respecto y pueden no estar de acuerdo todos, y sin quitarle ni un centímetro el mérito a Max Verstappen, tengo la convicción de que la perdió McLaren. McLaren sigue siendo un equipo en expansión. ¿Y qué quiero decir con esto? Ya sucedió el año pasado cuando se vio sorprendido en las actualizaciones de Miami que realmente el auto había mejorado. Y un auto que había mejorado como para realmente comprometer a Red Bull, cosa que sucedió. McLaren termina ganando el campeonato de constructores y en algún momento tal vez fantaseó con la posibilidad de que Norris le sacara el título a Verstappen, cosa que no sucedió. Pero el auto era visiblemente mejor y se encontró a las apuradas con decisiones que no sabía cómo resolver. Por ejemplo, el trato para con los dos pilotos, cómo verticalizar el equipo y cómo ser eficiente en boxes. Un trabajo que se vio, tenía pendiente McLaren a lo largo de la temporada pasada. Y vuelve a adolecer McLaren de encontrarse ante una ventaja técnica indiscutible como en este Gran Premio de Japón y no jugar para la estocada final. ¿Qué quiero decir con la estocada final? Un circuito visiblemente complicadísimo para pasar, ya vamos a analizar por qué, pero con una ventaja, una bajísima degradación de los neumáticos, un bajísimo desgaste de neumáticos. ¿Por qué? Porque la temperatura era fría, porque ya naturalmente es un poco más benévolo Suzuka, o sea, compromete mucho los neumáticos delanteros, pero bien llevados no trascienden al extremo. Pero por sobre todas las cosas se usó una gama dura y tan resistente que técnicamente podrían haber usado un compuesto solo y llegaban al final. El tema es que reglamentariamente siempre está la obligación de por lo menos hacer una parada y cambiar de compuesto. Que honestamente, de no haber sido por eso, cualquiera hubiese sido la decisión prácticamente del neumático de carrera, podrían no haber parado y la carrera terminaba igual. Y digo, con todas estas licencias y contemplando que McLaren realmente todavía tiene un plus como auto por encima de Red Bull, ante la imposibilidad de superarse y ante la categoría de Verstappen para defender esa primera colocación, hacía falta un golpe maestro, una decisión en el medio. McLaren no la tomó. McLaren prefirió hacer cuentas, prefirió hacer números y ni siquiera comprometer a sus dos pilotos a que se vean en situaciones irritantes o incómodas, como puede ser dar una orden de equipo de que uno dejara pasar al otro. Cosa que en algún momento pensé que podía suceder porque el ritmo de Piastri, acercándose mucho a Norris y teniendo la ventaja del alerón trasero móvil del DRS,
tranquilamente se le podría haber dado la licencia de que Norris lo dejara pasar para ver si ese ritmo de Piastri sobre el final le permitía ir a buscar a Verstappen. De lo contrario, le podría haber devuelto la posición en el último momento y la carrera hubiera terminado sin chispazos, sin tensiones. Eso no pasó. Pero antes que eso, no sucedió tampoco algo muy importante, que era dónde buscar la ventaja, que tal vez era en la parada de boxes, la única que se iba a hacer. Porque después, contemplando lo que tardó McLaren en el procedimiento con Norris y lo que tardó Red Bull en el procedimiento con Verstappen, claramente habría sacado una ventaja McLaren. Para quienes no recuerdan, los dos paran en la vuelta 21 al mismo tiempo, cuando se especulaba incluso con un undercut, ese famoso corte de camino que habitualmente alguien propone a su oponente, entonces se anticipa la jugada, pero pararon los dos al mismo tiempo. Norris con el McLaren tardaron 2 segundos 2 en el cambio de neumáticos y Verstappen con Red Bull tardaron 3 segundos 3. O sea, estamos hablando de 1 segundo de diferencia. Que eso tranquilamente puede definir una carrera. Si se hubiesen mantenido esos estándares y suponiendo que Norris paraba antes y lograba parar 1 segundo más rápido que Verstappen, hoy la carrera probablemente hubiese sido de él. Son hipótesis. Pero digo, McLaren se privó de explorar una alternativa donde tenía más que ganar que perder ante las circunstancias de juego que tenían en ese momento. Sucede que un poco replegó esa posibilidad, esto lo explicó después Andrea Stella, que es el team principal del equipo, producto de lo rápido que había parado Russell, lo bien que le habían sentado los neumáticos duros y lo riesgoso que significaba para Piastri quedar ahí en el medio. Por eso adelantaron la parada de Piastri y terminaba eventualmente como un escudo de un avance transitorio de Russell a la posición de los McLaren. Todo es discutible, nada de eso sucedió y McLaren no tomó ni la decisión de dejarlo pasar a Piastri, ni la decisión de hacer un undercut con Norris y tratar ahí de superar a Max Verstappen. Sobre esta base vuelvo al título que les propuse. Nada le quita 1 centímetro de mérito a Verstappen y Red Bull por cómo evolucionaron durante todo el fin de semana, pero entiendo que McLaren tiene una responsabilidad importante, al límite de preguntarme, ¿fue acaso McLaren el que pierde la carrera y no así tanto Red Bull? Es como que Red Bull se encontró ante una situación de no ataque de la que sacó provecho. Después hay un montón de historias en paralelo. ¿Por qué Suzuka se ha convertido en un circuito donde no se puede pasar? Lo escuchaba a Carlos Sainz diciendo, Suzuka se ha transformado en el nuevo Montecarlo de la Fórmula 1. Y digo, epa, si originalmente nada tenía que ver Suzuka con Montecarlo. Es más, nos hemos encargado de explicar que Suzuka es un circuito casi de leyenda, que ha tenido duelos extraordinarios, situaciones extremas, de mucho vértigo, de mucho entretenimiento. ¿Y por qué se convirtió en el nuevo Montecarlo de la Fórmula 1? Cosa que me preocupa además. Bueno, hay un montón de cosas para analizar, pero muchas están relacionadas con la incompatibilidad de los autos de hoy con los circuitos de ayer. Primero, circuito angosto, ¿no? Fenómeno que siempre lo vinimos describiendo. Circuito angosto sobre la base de autos cada vez más grandes, más anchos, más pesados. Segundo, neumáticos altamente perdurables. O sea que, vuelvo a lo que les decía, se podría haber no parado y la carrera transcurría normalmente, si no es que el reglamento obliga a hacerlo. Una sola zona de DRS y no más, que sirvió de bastante poco porque además la recta es bastante corta y la gestión del DRS es muy compleja. Habrán visto lo que pasó con Jack Doohan, compleja porque termina siendo operada manualmente, producto de que la desaceleración se da una vez iniciada la maniobra para doblar, por la longitud que tiene la curva y por lo veloz que es. Entonces el procedimiento cambia. Y todo eso hace que esa porción habilitada para el alerón trasero móvil y su activación sea bastante inocua. Ahora ustedes dirán, bueno, que agreguen otra. Es que no hay posibilidad. ¿Saben por qué no hay posibilidad? Porque Suzuka fue concebido como auto, como los autos clásicos, que eran concebidos para que haya carrera y adelantamientos de manera natural. Entonces tiene curvas de alta velocidad, tiene la formidable 130R, que era mucho más útil cuando el DRS no existía.
No hay que caerle exclusivamente a lo que está pasando ahora con el DRS, porque en las carreras pasadas, el año pasado o el anterior, se han visto sobrepasos interesantes, pero no es lo que abunde en Suzuka. Entonces, se ha transformado lamentablemente en un circuito con pocos recursos para generar espacios de adelantamiento. Los espacios naturales de adelantamiento ya no son aplicables a los autos de hoy porque la eficiencia aerodinámica es tan grande, se agarran tan bien en las curvas de alta velocidad y así vayan al mismo ritmo uno atrás del otro, está este otro problema. La eficiencia aerodinámica tira tanto aire sucio para atrás que genera una perturbación, un caos al piloto que va atrás, al auto que va atrás, que en un momento están obligados a separarse. Entonces ese juego se ve prácticamente de manera constante. Y esto de hecho se vio entre los hombres de McLaren, que achicaban y ampliaban la diferencia entre ellos mismos, justamente para no generar un desgaste adicional. Entonces, lo que fue concebido como una gran idea, Suzuka en los años 60, debutando en la Fórmula 1 en los años 80, se transformó en algo a observar. Claro, es casi innecesario, les diría, por estos tiempos, porque ya el año que viene el reglamento cambia y los parámetros aerodinámicos cambian. Pero lo que nos estamos dando cuenta que la construcción de los autos, la evolución y su desarrollo han llegado a un punto de convergencia. ¿Y qué digo con punto de convergencia? Que ya son todos iguales y tienen casi la misma eficiencia. En un momento del fin de semana había 17 autos en un segundo. Ustedes dirán, bueno, eso define una carrera. Es cierto, eso define una clasificación de sábado. Es verdad. Pero observen que en el vuelta por vuelta de una clasificación da cuenta que ya prácticamente no hay separación posible. Es un bloque monolítico donde lo único que diferencia a un auto de otro son milésimas. Ahí está el punto. Entonces, en esa paridad hace que cuando todos estén tan juntos, bueno, el aire sucio se transforma en un enemigo mortal. Mortal en el sentido deportivo. Digo, ¿ustedes recuerdan cómo llegó Duhan al final? Siendo tapón de un montón de autos que venían atrás y que no se podían pasar ninguno con ninguno, así todos siendo los pilotos de cola, que generalmente llegan más desordenados, que generalmente pelean más hasta último momento por alguna posición, llegan con estrategias alternativas para ganar algún puesto, algún punto, ni siquiera pudieron hacer eso. Si uno ve cómo largaron y cómo llegaron, prácticamente no hay muchas modificaciones. Se dieron, para redondear, 15 sobrepasos. Cuando digo sobrepasos, es un auto que pasa al otro, no que un auto gane una posición porque el otro para en boxes o porque eventualmente tuvo un despiste. Digo, sobrepasos de carrera propiamente, auto contra auto, no hubo más de 15. Muy poco en 53 vueltas, muy poco para lo que era habitualmente Suzuka. Entonces, esto es lo que nos deja realmente un sabor amargo. Y nos deja el riesgo de pensar que hoy la clasificación va a pasar a tener un rol cada vez más importante, mientras tanto la eficiencia aerodinámica tenga la influencia tan grande después sobre el ritmo de carrera. Bahrein es cierto, no es Japón, y después Arabia Saudita no es como Bahrein, y ahí tenemos alternativas diferentes. Pero el único lugar en el que se puede tocar más o menos para lograr una suerte de picardía en la carrera es que los neumáticos, en definitiva, degraden y tengan por lo menos la obligación de parar dos veces. Porque si se da una situación como la de Japón, con neumáticos tan resistentes, lo que habla bien del neumático, pero no sirve para la carrera, se me ocurre pensar que vamos a tener muchas más de estas. Y no está bueno que eso suceda. Porque, convengamos esto, la clasificación fue divertidísima. Vimos en milésimas a pilotos que se jugaban por 1 milímetro la pista para ganar una milésima más, y ahí Verstappen sacó esa ventaja que, como decía yo, por lo menos para la transmisión de Fox, creo que son esas vueltas de pole que uno tiene que guardar en el almanaque con un moñito y como archivo en una computadora para verla cada tanto y disfrutarla. Ahora, la carrera fue completamente incompatible, fue completamente a contramano como espectáculo de lo que tuvimos el sábado de clasificación. Entre las cosas interesantes, bueno, destacar lo que fue la recuperación de Jack Doohan. Yo quiero empezar un poco cronológicamente de lo que fue viernes para domingo, porque siempre digo que la carrera empieza los viernes. Y ahí hay un mérito a la superación.
Jack Tuhan terminó muy mal físicamente, no sé si han llegado a verlo, él sale de su auto, termina renqueando, asistido por Esteban Ocon, asistido por los Marshall en el momento que ya dejaba su auto estacionado para ser después requisado y pesado, una vez terminada la carrera, y el chico no podía ni caminar. Todo esto como consecuencia del golpe del viernes, que lo sometió a un estrés, que lo sometió a una presión, que lo sometió al temor. O sea, el impacto psicológico fue hasta más duro que el impacto físico. Y además con la tensión de que si no se sabía si el auto lo iban a poder reparar, porque lo tuvieron que hacer de nuevo. O sea, salvo el motor, después todo lo demás lo tuvieron que hacer de nuevo. Y más allá de no sumar puntos, recuperó algunas posiciones después de haber largado en la última fila. E insisto, a pesar de no haber sumado puntos, corrió una carrera paralela a la carrera que vimos todos y superó las expectativas producto de esta parábola que tuvo desde el viernes para el domingo. Andrea Kimi Antonelli, como un rookie verdaderamente proyectado hacia algo serio, vuelve a sumar puntos, pasa a ser el piloto más joven de la historia en liderar una carrera y lograr la vuelta rápida. Esto es solo estadística, a mí no me enamoran estas cosas, porque es una cuestión de meses, de días, de horas, que supera un récord, la verdad que no cambia absolutamente nada, porque los 19 años de Verstappen contra los 18 y medio de Antonelli, incluso en tiempos diferentes, con autos diferentes, no sé realmente si vale la pena siquiera citarlo, pero nos obliga a repensar que siendo así todo un piloto tan joven y con una marca tan demandante como la que es Mercedes, está absorbiendo realmente muy bien eso. Y además leyendo muy bien también la gestión de los neumáticos, porque estuvo 32 vueltas con el neumático medio, en una pista que había cambiado mucho en relación a lo que habíamos visto viernes y sábado. De hecho, tenían los efectos de la humedad, la lluvia y mucho más frío que lo que tenía los días anteriores. Berman sumando por segunda vez, o sea, los rookies están llamando a puerta, y Hadjar sumando por primera vez después de haber tenido también una gran clasificación, donde mostró una prueba de carácter con el problema del cinturón de seguridad, que lo estaba casi por sacarle el hombro del lugar, y en esas condiciones hizo la clasificación número 1 y así todo llevó el auto a los puntos, ¿no? Por supuesto, las inconsistencias de Ferrari, una Ferrari que tuvo que levantar un poco más el auto porque estaban con el trauma de la desclasificación de China y eso le hizo perder eficiencia aerodinámica y está esperando por actualizaciones que no tienen precisado en qué momento van a llegar, pero tienen que ser rápidas porque si no empiezan a perder un colchón de puntos en relación a los que lideran el campeonato. Y parece ser como una escudería, la escudería de Maranello, hoy por hoy una escudería sin rumbo, ¿no? Donde claramente el que saca un poquito más de ventaja es el que conoce más la estructura y es ahí donde Leclerc le saca un pequeño campo todavía a Lewis Hamilton. Decía Carlos Sainz en el transcurso del fin de semana, y con esto termino, ¿no? Que él por lo menos necesita como 10 carreras para terminar de asimilar la transición. Él es de Ferrari a Williams y Hamilton es de Mercedes a Ferrari, pero evidentemente los procedimientos son distintos. No sé si exactamente son 10 carreras, pero claramente no son 3. Entonces estamos en un momento donde todavía hay un poquito más de maduración que esperar en todos los sentidos. El año no está abiertamente planteado, porque Verstappen nos cambió las reglas de juego un poco este fin de semana, y hay que dejar madurar el año. ¿Hasta cuándo hay que dejarlo madurar? Yo creo que hasta Miami incluido, y después viene ya las carreras más cercanas a Europa o dentro de Europa, que nos van a estar dando las primeras actualizaciones fuertes que lleguen a tener los autos para este año, y ahí creo que tendremos la composición más cercana a la verdad. Por lo pronto todos coincidimos en que ojalá no se repita otra Japón, que Bahrein tenga otro color, es un circuito ya de entrenamientos oficiales todo el tiempo, donde todos conocen los parámetros que tenemos allí, así que presumo que tal vez podamos tener una carrera un poquito más osada justamente por este conocimiento que todos tienen. Ha sido un placer, como siempre, muchas gracias tenerlos telemétricos durante todos los días y todas las semanas conectados a estos contenidos. Nos reencontramos a cada momento.